Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hola, así comienza otro programa de Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y hemos vuelto al video, sí, nos presentamos. Hola, mi nombre es Lilian, esposa de Miguel Ángel. Y yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian, como siempre les decimos, con gran alegría de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Y hoy es sábado, 14 de enero. Un día precioso. Un día maravilloso, un día para compartir la palabra del Señor y para aprender un montón de cosas en el día de hoy. Claro, ¿qué significa la palabra para nosotros, los hijos de Dios? Hoy tenemos una innovación dentro del programa, pero ya les vamos a ir contando de a poquito. Primero vamos a comentarles que este programa sale por nuestro canal de YouTube de La Católica Argentina. ¿Cómo lo buscan? @La Católica Argentina, todo junto, y así lo pueden encontrar en YouTube. Se pueden suscribir, se pueden ponerle un me gusta y la campanita para recibir las notificaciones. Eso ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? Y también estamos saliendo a partir de las 14 horas por la radio, por la FM parroquial 105.1 MHz, radio perteneciente al Arzobispado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuyo párroco es? No, el párroco no, la radio está en la planta transmisora en la parroquia María Madre del Redentor, la cual está en el barrio de Valvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, porque YouTube se mira en todo el mundo. Y cuyo párroco y director de la radio, el padre Ricardo Daniel León, a quien le mandamos nuestros saludos y el agradecimiento por tantos años en la difusión, ¿no es cierto? En la difusión de la palabra de Dios, en la difusión de los sacramentos, porque mucho antes de la pandemia, ya la radio se transmitía, las misas, así que con más razón luego de la pandemia se han utilizado estos medios para evangelizar. Y también el saludo a toda la comunidad de María Madre, parroquia evangelizadora. Que trabaja incansablemente por toda la comunidad evangelizadora, por Dios, por Jesús. Amén. Una parroquia que se encuentra en misión permanente, como dicen ellos. Y también nuestros saludos a nuestra operadora estrella, Sandra Gelos. Besos para vos, Sandrita, y todas las bendiciones. Ella está en los controles de la radio y también, bueno,
pedimos que se derrame el Espíritu Santo sobre esos equipos, sobre la consola, sobre nuestra operadora, sobre la antena, los transmisores y bueno, todo lo que allí está funcionando para que la palabra de Dios llegue a todas partes. Además, pertenecemos a la comunidad Convivencia con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla. Que en paz descanse. Ya se encuentra abierta la causa de beatificación de nuestro querido Pa, y si ustedes quieren interiorizarse sobre la comunidad y sobre todo esto que le estamos compartiendo, pueden hacerlo a través de la página web de la comunidad, convivenciacondios.org. Ya lo van a ver allí en la pantalla. Tal cual. Estamos ya también en plena campaña de las convivencias con Dios. Así que los invitamos a encontrar tanto en la página web de la comunidad como en nuestro Facebook de Reciban el Espíritu Santo. Allí están las noticias con Dios, como son nosotros les llamamos. de 6 días, donde vos entras de una forma y salís de otra forma. 6 días que cambiarán tu vida, Tal ¿no es cierto? cual, Así 6 decimos días que nosotros. cambian tu vida, y yo soy testigo. Damos fe que es así porque ha cambiado también nuestras vidas. Y bueno, allí es una escuela de espiritualidad. Los retiros tienen un orden, siempre lo comentamos. Cristo, Pablo, Pedro, María, Espíritu Santo, Trinidad y Dios amor. Sí, no me olvidé ninguna, espero que no. Creo que no. Si no sepan disculpar a estos dos viejitos, porque ya hay veces que nos olvidamos algunas cosas. Gloria a Dios. Y bueno, y ahora entonces... Esto que le hemos comentado lo van a ver siempre repetido en cada programa y les mandamos obviamente saludos a todos nuestros hermanos de comunidad. Sí, que están trabajando para eso. Y sobre todo también a los hermanos donde hoy en día nosotros estamos en zona norte, estamos insertos en una parroquia, en Adolfo Sordó, donde estamos trabajando en la catequesis. Y siempre les pedimos oración por nuestro párroco. Hoy en día está con parte de enfermo y pedimos oración por él, el padre Gustavo Francisco Rey. Tenemos como párroco, digamos, administrativo al padre Luis Luna, a quien le agradecemos muchísimo también porque está a cargo de 2 parroquias, así que obviamente en algún momento padre obispo, el padre tomará la decisión, ¿no es cierto?, qué irá a pasar en la parroquia. Pero mientras tanto, obviamente la parroquia sigue cumpliendo con todas las funciones y nos seguimos encontrando allí con el Señor. Tal cual. Bueno, hoy tenemos, decíamos, es un día particular. Primero porque, bueno, hemos vuelto al video. Y segundo, siempre hemos hecho la proclamación del Evangelio. Normalmente nuestro hermano Osvaldo Nicastro hace el comentario de dicho Evangelio, pero hoy hemos cambiado un poquito. Y hemos cambiado porque hoy vamos a incluir la primer lectura del sábado. Muy rica la primera lectura y la verdad pensamos que quién más que una lectura de San Pablo. Pero, ¿por qué esta inclusión? Nosotros ya le hemos compartido y ustedes ya lo han visto aquí en el programa, al padre Cristian Guida, párroco de Nuestra Señora del Rosario, del barrio del Sol, acá de Los Polvorines. Es nuestro profesor de Biblia en el Seminario Catequístico Diocesano. Y con él hemos ido tratando sobre algunos temas sobre la liturgia. Interesantísimo. Y en este programa, él nos va a hacer el comentario de esta primer lectura. Y de la palabra, ¿qué significa la palabra? Claro, pero introduciéndonos en la liturgia de la palabra. El porqué de las lecturas, el porqué, sobre todo en el domingo, ¿no es cierto?, que tenemos primera lectura, tenemos Salmo, segunda lectura y luego el Evangelio.
Y esto nos pareció importantísimo, por eso vamos a aprender un montón de cosas. Bueno, pero podemos hacer todo bajo el amparo de Dios. Y vamos a ponernos en presencia del Señor. Acá Lilian siempre me va a llevar a todo lo espiritual y llevarme a Dios. Bendito sea el Señor por esta santa esposa. Y nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ven sobre cada uno de los que están escuchando este programa, los que están viendo este programa. Ven sobre cada familia, sobre cada necesidad, sobre cada enfermedad. Cada uno te ofrece, Señor, todas sus necesidades. Por eso ven, Espíritu Santo. Tú entras en todas las casas, en todos los lugares, en todos los corazones. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, ven, dulce huésped del alma. Ven que te necesitamos, que no sabemos orar como es conveniente. Ven a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, porque estamos por recibir tu palabra, Señor. Estamos por recibir esa palabra viva, que no nos va a dejar igual que como estábamos. Porque la palabra siempre está viva y está actuando y está obrando también en nosotros. Por eso necesitamos que seas el motor, Espíritu Santo. Ven a movernos, ven a abrir nuestro corazón, ven a darnos las herramientas que necesitamos para poder abrir nuestros oídos espirituales, para que pueda entrar esa palabra y nos deje distintos de cuando la empezamos a escuchar. Porque es una transformación el amor de Dios. Y tú, Espíritu Santo, eres el amor de Dios. Ven sobre cada persona, sobre cada necesidad. Ven, refréscanos, úngenos, guíanos, mueve nuestra vida rumbo a la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo. Y a ti, María Santísima, esposa del Espíritu Santo, te pedimos en las distintas advocaciones de María Madre del Redentor, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Virgen de Luján, te pedimos que intercedas por todos nosotros para que, conducidos de tu mano, lleguemos a nuestro buen Dios a través, en este caso, de la palabra. Amén, que así sea. Cúbrenos, Madre, con tu manto, para que seamos dóciles a la voluntad del Padre. Y si te parece bien, comenzamos entonces con esta primer lectura. ¿Querés que la lea yo? Bueno, dale. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen el alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ya mismo vamos a hacer la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y
pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No ven dónde llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para respetar los tiempos de la radio, vamos a ir a una tanda musical, permitiéndole que nuestra hermana Sandra Gelós ponga algún tema musical y todas las tandas de la radio. Así que aquí, como siempre les decimos, en el video de YouTube de la Católica Argentina, 30 segunditos y ya regresamos. Y ya, en el segundo bloque completo, arranca el Padre Cristian Guida. No se pierdan todo lo que nos va a enseñar y lo que nos va a hablar de esta primer palabra. Así que... La primera lectura. La primera lectura. Quédense en Reciban el Espíritu Santo, no se vayan, porque lo que viene no tiene desperdicio. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y nuevamente, con la alegría de la invitación acá del Padre Cristian en su casa, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, del barrio del Sol de los Polvorines. Pero hoy con algo distinto, porque iniciamos algo nuevo en el programa de radio y en el programa del canal de YouTube, obviamente. ¿Qué es esto de comentar la primera lectura en este caso? Hoy es sábado 14 de enero y San Pablo nos tiene una enseñanza muy particular. Pero yo quería que vos nos introdujeras primero en el porqué de la liturgia de la palabra y qué es esto de que primera lectura, el Salmo, segunda lectura, el Evangelio. Bueno, mira, lo importante es tener en cuenta en este sentido, para arrancar y ubicarnos y hacer un marco, es saber que, como nos dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, somos judeo-cristianos. Que nuestra tradición y sobre todo mucho de la liturgia viene heredada de la sinagoga, del templo de Jerusalén. Esta reunión que hacen ellos, y lo escuchamos en el Evangelio muchas veces, Jesús entró en la sinagoga, tomó los rollos, lee y enseña. Es lo que justamente hacen los judíos en las sinagogas, en el templo. La sinagoga viene a ser una sucursal, por decirlo de alguna manera bruta, del templo, ¿no? De Jerusalén. Templo de Jerusalén. Cuando están en las diásporas, ellos comienzan a construir templos donde se reúnen, así como nosotros tenemos capillas, parroquias, a escuchar la palabra de Dios. Y por supuesto tienen la Torá. No tienen Evangelio, no tienen cartas, ellos tienen la Torá. Este acto lo hacen todas las semanas, los sábados,
y comparten entre todos la palabra de Dios. Hay un rabí, el maestro, que es el que explica la palabra y los ancianos participan, entre comillas, una especie de homilía que va haciendo el rabí. Esto está en la cultura judía desde los textos más antiguos que tenemos. Jesús va a la sinagoga y de hecho cuando empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles, Juan, Pedro vuelven al templo. En la puerta del templo está este mendigo que le pide algo y ellos le dicen: no tenemos otra cosa que lo que Cristo nos enseñó, te dejamos la bendición. Y este que es paralítico se pone de pie y entra a alabar a Dios al templo con ellos. Es sanado. Exactamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escuchar la palabra de Dios. Van a escuchar la Torá. Salen después, en otro momento, se reúnen y comparten la Eucaristía en la casa de uno de ellos. Y ahí aparece una palabra que después va a quedar, ¿no? La Domus Ecclesia, la casa de la iglesia, la casa de la asamblea, donde ellos se reúnen a la fracción del pan y que seguramente empezarían comentando la lectura de la sinagoga. Y así va a ir tomando forma la Eucaristía hasta llegar a nuestros días y tener toda la primera parte, que es la liturgia de la palabra, heredada del judaísmo, y después se acopla con la segunda parte, la parte de liturgia de la Eucaristía, que es más bien la última cena, que es algo más nuestro, más propio. Pero en definitiva, la Eucaristía y toda la liturgia que ordena la Eucaristía va surgiendo y se va desarrollando tanto en la parte judía como en la parte cristiana. Y es interesante porque la primera lectura de hoy es de Pablo. Sí, convengamos que es sábado. Sí. Esta lectura nos trae un personaje que va a ser justamente el enlace entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. No nos olvidemos que Pablo, ¿qué era? Judío y fariseo. Por tanto, conoce la Torá al dedillo. Sabe muchísimo sobre la palabra de Dios. Por eso cuando habla de la palabra, lo hace en esos términos. Es esa espada que atraviesa y lo conoce todo. Le dan una identidad que la palabra es algo vivo. Casi, te diría yo, entre comillas, salvando lo que voy a decir, la endiosa. Exacto. ¿Viste? Que está en todas partes, que todo lo conoce. Claro, porque para él la palabra es el verbo. Y el verbo es Dios. El verbo encarnado en Jesús. De ahí que Pablo lo único que tiene como espiritualidad propia es Cristo. Cristo es la razón de su vida, porque la razón de su vida es la palabra. Entonces no viene perfecto para esta explicación. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? Toda la primera parte de la liturgia de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es vivo, presente en la palabra. Así como después será vivo, todo vivo, presente en la Eucaristía, también está en su palabra. Muchos hermanos nuestros que por distintas situaciones no pueden acceder a la comunión y hacemos la comunión espiritual, se nutren también de la palabra de Dios. A la misa no es solo a comulgar, porque te perdiste el 50% de la Eucaristía. La misa es palabra, pan y vino.
Pero la palabra es lo que va a darle sentido al pan y vino. De hecho, la homilía del sacerdote lo que busca es que esa palabra baje a nuestra vida espiritual contemporánea, actual. El sacerdote que conoce a su comunidad, que por ahí conoce por qué situaciones están pasando algunos. Entonces trata de bajar eso para que después la Eucaristía tenga un propósito específico. Nos alimenta espiritualmente desde ahí. Entonces vas a tener en el cuerpo de las lecturas siempre, vamos a hablar de la solemnidad del domingo, siempre el Antiguo Testamento. Correcto. Lamentablemente, a mí me parece, es una opinión muy personal, yo he participado en muchos retiros espirituales, encuentros, que como para finalizar y que los participantes lleven una herramienta para seguir trabajando espiritualmente en sus casas, regalamos la Nueva Alianza. El librito de los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis. O sea, la mitad de nuestra Biblia. A mí eso me parece muy protestante. Más de una iglesia protestante que católica. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene 3 bases. Primero, la tradición. Segundo, las Sagradas Escrituras. Y por tercero, el magisterio. Si yo te doy solo la mitad, no te estoy dando ni la tradición, ni la palabra completa, y no te estoy hablando absolutamente nada del magisterio. Estás recto. Por tanto, es la Biblia entera la que debemos entregar. Porque no podemos desconocer nuestras raíces. Hay mucha gente que pone piloto automático en las primeras lecturas y escucha solo el Evangelio, porque el Evangelio no entiende. Claro, cuando hablamos, por decirte, del libro de los números, requiere una formación. La palabra de Dios necesita que nosotros estemos preparados para escucharla. ¿Alcanza un corazón dispuesto? Por la gracia de Dios, seguramente que sí. Pero si me preguntás, mi opinión personal es que tenemos que formarnos para escuchar y discernir bien la palabra de Dios. Saber qué es un salmo, qué es una carta, qué es un hecho histórico, qué es un mito bíblico, ¿no? Un poquito lo que hemos compartido este año nosotros en el seminario catequístico. La formación bíblica. Ahora, ¿vos considerás que es suficiente lo que tenemos hoy en nuestra Iglesia Católica? No, nos falta la formación. Nos falta mucha formación. Sigue siendo, por ahora, yo veo, ¿no es cierto? Yo cuando entré al colegio industrial y me dijeron, usted tiene que escribir con letra de imprenta, porque lo que escribe un técnico lo tiene que leer otro técnico. Y cuando terminábamos una hoja tirábamos la lapicera de los calambres que teníamos, pero era obligatorio. Y veo que dentro de nuestra Iglesia Católica muchas cosas son optativas. Pero se está tomando conciencia. A medida de que vamos avanzando un poquito más en la formación, yo veo que hay más conciencia de la formación. Por ejemplo, nosotros en el seminario catequístico este año hemos recibido 80 miembros y se mantuvieron todo el año. Maravilloso. Y gente que vino solo a escuchar. Maravilloso. Entonces tomo conciencia de que no tengo la formación suficiente para entender cierta parte de la Biblia. Entonces me preparo. Ahora bien, yo no quiero dejar de dar testimonio de lo que a mí me sucedió. Yo tenía 22 años de edad cuando conozco a Jesús. ¿A través de qué? La Renovación Carismática Católica. Y ellos fueron los primeros en ponerme la Biblia entera en mis manos. Y me dijeron, la palabra de Dios es para vos, Miguel Ángel. Esta es tu Biblia.
trabajala, escribila, marcala con flujo, metele papelitos adentro, hacé lo que quieras, pero llenate de Dios a través de esta palabra. Y reconozco, 0 formación tenía yo. Pero vos hoy mencionaste la gracia, la acción del Espíritu Santo en poder meter en esta piedra lo que Dios quería decir. Así que doy gracias a esos santos hermanos que machacaron, hasta que la letra entró. Pero que sí, yo he hecho cursos de Biblia con los carmelitas y obviamente mi coco se terminó de abrir y de comprender tal vez un montón de cosas que las tenía colgadas con broche. Totalmente. Es necesario. Pero esto es necesario para sacar más provecho todavía. Eso. No es que más. Uno sin tener información puede tomar el texto, sí, por supuesto. Pero cuando uno más conoce, bien, más fruto le puede sacar. En nuestro encuentro del 22 de octubre, te recuerdo, vos me mencionaste aquella historia de Santo Tomás de Aquino, Sí. teólogo de teólogos, y el Señor le mostró el paraíso, y él se dio cuenta de que todo lo que había escrito no alcanzaba. Así que tal vez este sea un caminito, ¿no? Yo lo comencé a los 22 años, ya por lo menos con la palabra en la mano, el Espíritu Santo iluminándome. Luego los carmelitas, ahora vos en el seminario, y de a poquito, con cada homilía, uno va recibiendo más de ese caudal que Dios quiere darnos. La oración personal que es nuestra fe puesta en palabras, ¿no? Es esa comunicación que tenemos con Él. Yo creo que esto es fundamental. Entonces ahí la misa va teniendo más profundidad. Entonces ya no es que escucho solo el Evangelio, porque ya voy escuchando más. Y después escucho las oraciones que hace el sacerdote, que vinculan la palabra de Dios con lo que vamos a vivir en el Evangelio. Entonces, el alimento espiritual que uno lleva es muchísimo más profundo. La contestación del pueblo en el Salmo, en respuesta a esa primera lectura. Cuando uno empieza a profundizar toda la liturgia de la palabra, sí, es riquísimo. Y si te dan la gracia de tener un ministerio de música o un buen coro que sabe preparar el salmo, que sabe cantarlo. Bueno, el sábado pasado nosotros presentamos nuestro ministerio de música en la parroquia y el salmo, yo canté por lo menos la respuesta del pueblo, la antífona la canté. Y todos cantaron apasionados, porque ya dejó de ser un murmullo. No, se encarnó. Es la misma liturgia que se va haciendo. La liturgia es un ida y vuelta. Es una comunicación. Es un signo que se ve, que se interpreta y que se devuelve. Cuando eso no pasa, no hay liturgia. No hay comunicación. Si yo te muestro algo que vos no interpretás, no puedes saber qué te quiero decir. Es como si te hablara en otro idioma. Ahora, si yo escucho las notas de la comparsita, del tango 1, yo inmediatamente me conecto. ¿Entendés? Entonces, cuando yo empiezo a escuchar el salmo y la melodía y sé la respuesta, siento que estoy más en oración. Participo más de la Eucaristía. No soy un solo oyente, estoy participando de esa palabra. Eso siempre decimos con Lilian, hemos conducido algún taller de ministerios de música. La diferencia de un conjunto musical y un ministerio de música es que el ministerio lleva al pueblo a Dios a través de la música. El conjunto musical está para que lo miren y lo aplaudan, nada más.
Esa es la gran diferencia. Bueno, eso es un tema que este año Ya llegó. Queremos trabajar en el seminario catequístico. Queremos trabajar el tema del coro, porque muchas veces el coro es como el estrellato. Y no. Ya lo que que nadie se estrella. le quitó luces a Cristo o a la palabra y ya no sirve. El coro hace que la asamblea cante y participe de la liturgia, ¿no? Eso es falta para ahí de formación. Entonces eso vamos a tratar de trabajarlo también. Es que volvemos a lo mismo. La mayoría de los que se han ido formando muchas veces o dentro de una parroquia lo han ido haciendo a los ponchazos. Sí. Lo han ido haciendo buenamente, con la mejor voluntad. Y yo hoy en día, y yo me nutro de esa música, hay mucha música de los hermanos evangélicos que a la gente también le gusta escuchar, y ellos son muy solistas. Cumple otra función tal vez dentro de la iglesia evangélica, distinto a lo que es un ministerio de música. Y no son letras para que cante todo el pueblo, y muchas veces yo las he escuchado que las cantan en una misa. Porque ahí está lo que yo decía del protestantismo con respecto a la Biblia. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos en ese sentido, porque nuestra relación con Dios siempre es comunitaria. Por eso nosotros decimos Padre mío, Dios Padre nuestro, ¿no? No es mi fe, es la fe de la iglesia, la que yo participo. Cuando decimos juntos como hermanos y cantamos, estamos hablando de todas nuestras comunidades. No hay personalismo. Los evangelistas, los protestantes, sí, porque su espiritualidad es yo y él, y nadie más. Me encuentro yo en la asamblea, pero con él, yo y él. Es mi relación personal con Cristo. Por eso el Antiguo Testamento no puede ser dejado de lado. Esto es algo que no es católico, no es nuestra forma de concebir la espiritualidad cristiana. Qué lindo todas estas cosas porque van enriqueciéndonos y vamos aprendiendo. Y comentame un poco más, ¿no es cierto?, de esta primer lectura, porque yo lo terminé uniendo con aquel encuentro que tuvimos el 22 de octubre donde hablábamos de los pasos en santidad, y de todas las herramientas que ya las tenemos. Vos hablaste recién de la oración, por ejemplo, y de lo importante en nuestra oración personal, que es algo que yo personalmente estoy trabajando, de hacerlo con la palabra. No es que me siento a monologar con Dios, y monologar porque como yo hablo mucho, sino que escucharlo a Él a través de la palabra también. Y luego, en el discernimiento que voy haciendo de la oración, sigo escuchándolo y mamando de Dios. Y uniendo a eso, me encantó cómo va después al final San Pablo de esta lectura, y donde apunta de que vayamos a la misericordia de Dios y a buscar ayuda. Vos en la charla que tuvimos del 22 de octubre mencionaste, Dios no viene a solucionarte los problemas, sino que viene a darte las herramientas que te hacen falta. Seguramente. Acá está, primero decirte esto, desde que entramos al seminario de los sacerdotes, del primer día nos dieron un librito marrón muy parecido a la Biblia. Yo pensé cuando me lo dieron, en mi brutalidad, que era la Biblia, y lo abrí y me encontré con un orden totalmente distinto, que era
es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia. Entonces teníamos el rezo de las laudes a la mañana temprano, alguna hora intermedia, ¿sí? Generalmente hacíamos la sexta, que era el mediodía, cuando volvíamos de la facultad, después de la siesta, la nona, a las 3 de la tarde, y antes de que, como hemos hecho durante el atardecer, las vísperas. Y al último del día, antes de irnos a acostar, las completas. ¿Qué es lo que rezábamos? Los salmos. Y nosotros decíamos, rezamos los mismos salmos que rezaba Jesús. Entonces esa oración, que es una oración, no es personal, es una oración comunitaria, que muchas veces en tono de broma nosotros decimos que es la suegra del sacerdote, porque anda bien la imagen del cura siempre con un librito abajo del brazo, que es la liturgia de las horas, para ir rezando durante el día en la manera de lo posible, depende de las actividades que tenga el sacerdote. Yo antes de misa vengo a confesar acá a la parroquia y me traigo a la suegra, como digo yo, y empiezo ahí a leer los salmos, preparándome, porque nuestra oración, nuestra espiritualidad se sostiene de esto. Se sostiene de esto. Esto de Pablo, la misericordia, la gracia, es la gracia. Es que la gracia siempre te va a llevar la lectura de la palabra, la oración, siempre te va a llevar a vos mismo. Y uno siempre, cuando viene hacia uno mismo, necesita la misericordia de Dios. No porque tenga pecados graves, no porque sea un pecador empedernido, sino porque la misericordia eleva nuestra naturaleza. La gracia eleva nuestra naturaleza. Nos hace estar más en contacto con Dios. Yo siempre pongo un ejemplo muy bruto, pero nos entendemos cuando lo explico. Si hacemos una reunión de 15, 20 personas a comer un asado, nos encontramos todos en un salón. Y el asador que estuvo toda la mañana cocinando en la parrilla entra en ese grupo de personas. ¿Cómo lo identificamos? Y porque tiene un olor a humo tremendo. Que estuvo en la parrilla. Bueno, la gracia, la misericordia nos hace ese tipo que estuvo en la parrilla. Vos te das cuenta que el tipo está misericordiado, en palabras de Francisco, porque es un tipo que vive la misericordia. Un tipo de oración, no te das cuenta que es un tipo de oración, porque cuando habla de la palabra. Porque lo vive, está. Porque sabe reconocer su límite, sabe reconocer su error, sabe dar una mano, sabe del silencio, sabe del último lugar. Y en las comunidades tenemos mucha gente así. Es verdad. Mucha gente así. Gracias a Dios. Que son esos santos anónimos, pero que están, ¿no? Yo he conocido mucha gente que con el rosario, solo el rosario, esa oración silenciosa con la Virgen, ¿no? Pero que la Virgen lo lleva más a Jesús. Esto es, creo que, Pablo. Y lo vas a ver en él. No habla otra cosa de que Cristo, todo lo tengo por pérdida con tal de ganar a Cristo, llevar a mis hermanos a Cristo. O sea, el centro de la vida de Pablo es Cristo y no se lo movía ni un pelito. Pablo no te habló de María, Pablo es Cristo. Es esa, por eso digo, es esa combinación judeo-cristiana
donde el verbo, la palabra es lo esencial, y ahora es Cristo. Ese Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Donde le cambia la vida. Y fíjate esto que hablamos de la pluralidad de la iglesia. Me persigues. La iglesia soy yo. La iglesia. ¿Por qué me persigues? Misericordia. A Pablo le cambió la vida. Y en la lectura del Evangelio, el que recibe ese cambio y esa misericordia es Leví. Porque se topa primero con alguien que no lo discrimina. Arrancó por ahí. Un judío que no lo discrimina, porque ellos eran publicanos, eran lo peor de lo peor. No se hablaba. Ni se acercaba. Y Jesús se va a comer con él. Y hasta los fariseos se espantan. Pero claro, llegó toda la misericordia encarnada Es que en Cristo. siempre te gana por el amor. Siempre te gana por el amor. La conversión es por el amor. Y la pucha, Leví, Mateo se convierte, cambió su vida como Pablo, por Cristo. Si pensás en la historia personal de cada uno de nosotros, ¿por qué nos ganó el corazón? Por el amor. Yo siempre cuento, soy vasco y Jesús no se plantó adelante mío, sino que caminó a mi lado. Y de a poquito me fue cambiando cosas. ¿No será esto mejor que lo otro? Y así hasta que ya no dejé de mirarlo a él, porque el vasco miraba solamente en su objetivo. Y desde los 22 años, hoy tengo 58, no he dejado de seguirlo. Y cada día que pasa, me enamoro un poco más de él. Y miro para atrás y me voy encontrando con tantos regalos que Dios me ha hecho, mi esposa, mis hijos, la comunidad, los amigos. Hoy, todos son regalos de Dios. Y vos decís, y sí, son los frutos de poder estar junto a Él. Porque si yo hubiera seguido mi camino de vasco, me hubiera perdido de todo eso. Es bueno darse, mirar para atrás y darse cuenta. Es decir, valió la pena. Valió la pena. Sí. No. Yo muchas veces digo a la gente, yo todavía no escuché a nadie decirme que desde que se acercó a Jesús, las cosas fueron peores. Yo todo lo que escuché desde que se acercaban a Jesús están mejor. Las cosas, los problemas siguen siendo problemas, dificultades, pero personalmente están mucho mejor. Bueno, es eso. Y lo que vos decías, Él no me cambió, me va transformando. No cambia a nadie. Me va transformando. Sí. Y es gradual, no terminó. El milagro más grande que tenemos en la iglesia es la transustanciación, donde nada se cambia, todo se transforma. Es Él. Bien, creo que vamos llegando hacia el último codo y acá bien acompañado por nuestra madre. Visita Rosario, patrona de la parroquia. Yo le debo ya unos cuantos rosarios. Si estamos tomando deuda. Siempre vamos a estar en deuda, pero bueno, hay que empezar. Muy gordo. Hay que empezar. Sí. ¿Algo más que nos quieras decir para cerrar? Y Ya que estamos, redondeamos con la patrona. Los salmos también están muy ligados a la Virgen. ¿Por qué? Porque en la Edad Media
cuando la gente que no tenía posibilidades de aprender a leer ni a escribir, no podía recitar los salmos porque no podía leer, apareció esta modalidad de que cada salmo sea reemplazado por una Ave María. Entonces los 150 salmos se convirtieron en 150 Ave Marías. Y así se fue conformando el rosario. El rosario surge de eso. Como el monje no podía rezar la liturgia de las horas, que yo te comento que los sacerdotes leen todos los días, entonces ellos empezaban a repetir por cada salmo una Ave María. De allí surge el Santo Rosario. Rosario que después va a quedar como la devoción número 1 después del Santísimo Sacramento en la Iglesia. Ese Santo Rosario que también está nutrido de la palabra de Dios, porque lo que vamos repitiendo es lo que da el Gabriel en Lucas. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Cristian, por esta enseñanza que realmente no tiene ningún desperdicio. Y como ustedes habrán podido apreciar el video en el final, cuando él nos está haciendo el comentario de cómo nace el rosario, los 150 salmos son 150 Ave María. Realmente se perdió la bendición final. Lamentamos que no puedan ver, ¿no es cierto?, ese momento, porque se cortó el video en el último minuto y medio. Y es justamente cuando él nos estaba impartiendo la bendición y además comentándonos que vamos a seguir con este tema de la liturgia. Así que les dejo el gancho para que sigan estos programas donde va a estar el Padre Cristian, y nos va a enseñar muchísimas cosas. Nos hace falta, porque hay muchísimas veces que uno tiene equivocaciones por desconocimiento, por falta de práctica, y él nos explica y nos desasna en todo esto como profesor. Muchas cosas las hemos ido, como decía yo en el video, las hemos ido aprendiendo a los ponchazos, pero es hora de que vayamos recibiendo formación, cosas mínimas incluso, en qué momento de la misa nos tenemos que parar, o en qué momento nos tenemos que arrodillar, o cuándo nos podemos sentar. Desde esas pequeñeces a otras cosas mucho más importantes, como por ejemplo cómo recibir la Eucaristía, y etcétera. Ya va a haber mucho para ver. Y les dejo aquí en los comentarios la página de Facebook de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Barrio El Sol, Los Polvorines, para que si ustedes quieren ir viendo las actividades de esta parroquia, pueden ir enganchándose. Próximamente también van a tener ellos un canal de YouTube, y así las enseñanzas del Padre Cristian van a estar disponibles para toda la comunidad. Así que ya van a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a ir ya mismo a la tanda musical. Sandrita Gelos, saque un temita de ahí del arcón, y con sus manitos santas, como dice Lilian, ponga todas las propagandas de la radio. Y ya ahora en el tercer bloque van a poder escuchar a nuestro hermano Osvaldo Nicastro. No se vayan, ya regresamos. Hola, hola hermanos, hermanas, amados de Dios, seguidores apasionados de Jesús y aquellos que no lo son tanto.
Dios nos vuelve hoy a golpear el corazón. Podemos ver en los evangelios, en la palabra de Dios, imágenes o ejemplos de personas simples, comunes y corrientes que tuvieron en otra época que llevar adelante sus vidas, que padecieron, que sufrieron. En algunos casos, como Levi, del que nos habla hoy Dios, un hombre no querido, en muchos casos, dice los escrituristas, odiados hasta por sus propias familias. Pero para los ojos de Dios, para los ojos de Jesús, fue un hombre especial como vos y yo. ¿Y por qué lo titulo como especial? Porque humildemente en mi visión, aquellos que siguen a Jesús, a pesar de las adversidades, a pesar de la vida, a pesar de las circunstancias, son personas especiales, para mí admirables. Para los ojos de Jesús, un hombre especial, un hombre que era el depósito apropiado para llenarse de Dios. Para el mundo de aquella época, un ser despreciable, un ser no querido, un ser perseguido, un ser que había comprado porque podía todo un sistema para cobrar impuestos. Entonces, por ejemplo, a mí me tenía que cobrar los impuestos todos los días. Entonces le compraba al reinado mis impuestos de antemano y después a mí me cobraba lo que él creía conveniente cobrar, y si yo en ese caso no pagaba, ¿qué pasaba? Me caía la justicia romana. Entonces, como puedes ver, un hombre interesante, Levi, a tal punto de que es capaz de armar una flor de comida en su hogar. Y después de armar semejante comilona, invitó a amigos, muchos de ellos recaudadores de impuestos y muchos otros pecadores. Jesús ve la persona apropiada para recibir gratuitamente su compasión. Compasión, compartir. Jesús ve la realidad de Levi, después Mateo, ¿y qué hace? Lo invita a que lo siga. Hoy no será Levi, no será Mateo, hoy podemos poner nuestro nombre y también nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando con historias, con broncas, resentimiento, tristezas y angustias, fracasos, malos pasos, incomprensión, desprecio? Y seguimos cargando nosotros esa bolsa con una vida pasada, y lo que Dios quiere, porque lo vemos en la acción de Levi o Mateo, de que abandonándolo todo nos levantemos, tomemos esa decisión y le digamos: sí, Maestro, queremos seguirte. ¿Qué ve Levi en Jesús? Un hombre que lo invita al arrepentimiento, porque dejándolo todo significa que él entiende de que toda su vida pasada no tenía valor con tal de ir en pos del Maestro, y que todo aquello que él había hecho, entiende también de que no había estado bien hecho. Acordate también Zaqueo, se encuentra con Jesús, tiene un corazón arrepentido e inmediatamente devuelve 2 veces o más todo aquello que había mal cobrado. Por ahí aparecerá también la palabra saqueo o saqueadores. Levi ve en Jesús un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios compasivo que entiende y comprende la realidad de cada uno de nosotros y viene a nuestra vida interior. ¿Quién era el publicano del Evangelio? Era un judío común y corriente, vivo,
para la época, que quería vivir a costilla de sus hermanos, para quedarse con alguna diferencia. ¿Quién eran los fariseos que confrontan a Jesús? O separados, que de ahí viene la definición. Eran hombres orgullosos, legalistas, religiosos e hipócritas. Ejercían una tremenda influencia sobre el pueblo de la época y eran considerados los verdaderos líderes espirituales de Israel. Por eso los seguían. Para los fariseos, juntarse, frecuentar, tener contactos, predicarles a un recaudador de impuestos o a un publicano era perder el tiempo. ¿Y por qué? Porque se sentían superiores. Miraban a todos los pecadores y republicanos, los miraban con desprecio. Ahora, ¿qué lo habrá impactado a Levi o Mateo? Y seguramente todo aquello que habrá escuchado hablar del Maestro, y también lo habrá impactado que en el lugar donde él tenía su mesa de recaudación, Jesús haya pasado una vez más o más de una vez delante de él, y puede que lo haya impactado también ver su serenidad, su amor, su misericordia, su compasión, su atención por todo aquel que estaba caminando fuera de lo que correspondería hacer. Y también obviamente lo habrá impactado verle hacer a Jesús tantos signos y maravillas o milagros. Algo profundo sintió en su corazón que sin dudarlo, después de la invitación de Jesús, se levantó y lo siguió. La vida, el entorno, sus historias, todo aquello que Leví cargaba quedó en la mesa de recaudación de impuestos. Su vida pasada, la incomprensión, el rechazo, en muchos casos odio, como a veces también cargamos nosotros con todas esas cosas. Entonces tenemos que levantarnos y seguir al Maestro. En ese levantar, que es una decisión, y en ese seguirlo, empezará a venir a nuestra vida todo aquello que nosotros hoy sabemos necesitamos cambiar, o necesitamos que Dios bendiga, o que Dios acompañe, o que Jesús enseñe, disipule, pastoree, aconseje, todas esas cosas que vos y yo sabemos. Estamos a este tiempo o en este tiempo necesitando de Dios, entonces merece de nuestra parte una decisión, levantarse y seguirlo. También entiende Levi de que su vida necesita un cambio, conversión, abrirse a una nueva vida, a tal punto de que abre de par en par su hogar o su casa, y se nota que podía, y ¿qué hace? Arma una comidita. ¿Para qué? Para que no solamente él en ese compartir de ese tiempo se encuentre con Jesús para poder escucharlo y ser discipulado. Después Mateo termina siendo discípulo y apóstol, sino que para que también con todos aquellos que él conocía, que estaban en su misma realidad, él bien sabía que también necesitaba la gracia, o necesitaban la gracia salvífica de Jesús. Dios transforma vidas, y lo podemos ver, a tal punto que quiere también llevarse o llevarnos a la salvación, no solamente a nosotros, sino que a través de nuestra vida, como en el caso de Levi, a la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, ¿por qué no? Compañeros de universidad, de año, todos aquellos que tienen que ver con nuestra vida, también necesitan y deben encontrarse con Jesús
porque ellos también tienen que ser salvos. Todo aquel que viene, que busca, que se encuentra o que es llamado por Jesús, de parte de Él hay aceptación, hay un corazón abierto, puede ser escuchado, también puede ser visitado, como en el caso de Levi. No importa la vida que hayamos tenido o que tenemos hasta este momento, nadie está ni lo estará afuera de la salvación de Jesús. Los fariseos, como podemos ver, miraban lo exterior y para ellos los pecadores y los enfermos, cuanto más lejos, mejor. Jesús mira lo interior, que es lo más importante en la vida humana. Él vino y sigue viniendo por enfermos y por pecadores, o por todo tipo, podríamos decir, de enfermos y de pecadores. Nos muestra su corazón bendito. En Él tenemos que poner entonces nuestras miserias, misericordia. Es poner las miserias humanas dentro de un corazón. ¿Cuál es ese corazón que está latiendo y expectante, está abierto, que nos vuelve a decir hoy, ven, sígueme? Es el corazón bendito de Jesús. A través del perdón y de la reconciliación, obviamente, cuando confesamos nuestros pecados, nuestra conciencia se limpia. Estamos debilitados, inclinados a hacer lo que no debemos. Pecado, cometer actos impuros que me alejan de Dios, que ofenden y dañan mi relación con Él. Pero aquí también hay algo mucho más interesante, que el pecado a veces ofende y me aleja de mis prójimos, que como lo habíamos dicho en veces anteriores, a veces no tengo dañada mi relación con Dios, pero sí tengo dañada la relación con mi prójimo. Y viene Dios primero, después viene el prójimo. Por eso Dios también es un Dios de orden. Y después recién venimos nosotros. Estas situaciones me entristecen, me angustian, me quitan la paz, me esclavizan, me amargan la vida. En muchos casos es el inicio o la raíz para futuras enfermedades. Dejar todo y seguirlo, como Levi o Mateo, también es para nosotros una invitación a saber de que hay muchas cosas que en este tiempo estoy frecuentando, estoy compartiendo y no me edifican. Entonces, ¿qué hacer? Salir de todo aquello que me produce estas realidades. Dejar de frecuentar entonces, dejar de visitar entonces, dejar de dejarme acompañar entonces por todas aquellas cosas que sabemos me hacen mal. Eso también es como Levi, dejarlo todo y seguir a Jesús. También decidirnos a dejar tristezas, angustias, odios, remordimientos, complejos. Y si no lo puedo dejar, me dirás, hermano, me cuesta mucho. Entonces orar, buscar oración, pedir a personas, hermanos, hermanas, amados de Dios que conocemos, que sabemos, que oran, interceden en la presencia de Dios para que Dios nos dé una mano para ser escuchados. Verso 17. Los escuchó Jesús y respondió, no tienen necesidad. Aquí aparece una primera palabrita muy interesante. Jesús sabe que vos y yo estamos necesitados por dos cosas, porque somos pecadores y también por otra cuestión, porque podemos estar enfermos. Entonces,
ya que Jesús nos ha invitado a través de su palabra, levantarnos, abandonar todo, pero aquí abro un signo, abro un paréntesis, no significa abandonar esposa, hijos, trabajo, no. Jesús no habla de eso. En ese caso lo que tenemos que abandonar es nuestros fracasos, nuestras propias vidas. Entender de que sin Jesús difícilmente podré seguir caminando esta vida porque estoy lleno de fracasos, lleno de debilidades. Y para esos fracasos y esas debilidades o esas incomprensiones, broncas y odios que sufría Levi o Mateo, vino Jesús. Padre, gracias por tu amor, tu generosidad, por tu bondad. Gracias por escucharnos y gracias por una vez más enseñarnos, bendecirnos a través de tu palabra. Padre, te queremos pedir que nos fortalezcas y que nos ayudes, nos acompañes para seguir caminando una vida en su amor, en Cristo Jesús, y a partir de ahí podamos empezar a vivir una vida diferente. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos volvemos a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias Osvaldo Nicastro por todos los comentarios tan maravillosos del Evangelio y sobre todo por esa oración, ¿no es cierto?, que siempre hace de conclusión, ¿no es cierto?, para que todos podamos incorporar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Qué grande que es la primera y la segunda lectura, todo lo que hoy el mensaje que nos deja Jesús, ¿no es cierto? La misericordia sobrepasa a Leví, sobrepasa las cosas que a veces para nosotros son normales. Por ejemplo, pecadores y justos son normales que estén separados o que no estemos juntos. Sin embargo, Cristo entró con la libertad de ser Dios y atravesó toda la sociedad, atravesó todos los pecados, atravesó todos los lugares donde no entraba nadie porque estaba impuro o porque no correspondía y se mezcló con Leví, se sentó y le dijo a Leví que su vida va a ser nueva y festejaban eso, la vida nueva. Qué importante, ¿no? Esto lo podíamos comentar también con el padre Cristian, de que para ellos, para los publicanos, los judíos ni siquiera se les acercaban, no era que no les dirigían la palabra, eran casi como en la sociedad de ese momento, eran enemigos públicos, porque estaban con ese dinero que era manchado para ellos, era el dinero que iba a los romanos. Pero yo voy un poco más lejos, voy a claro, pero el impacto, ¿no es cierto?, de que Jesús se les dirigiera, ese solo hecho ya fue sorprendente para ellos. Yo voy a la libertad de Jesús y a la que Él nos propone a todos nosotros. Esa libertad de los hijos de Dios, que no tienen límites, no tienen miedos. Las oscuridades son prácticamente lugares donde Dios atraviesa y si Él va delante nuestro, nosotros lo seguimos. Es decir, el amor es más grande que todo el miedo y que todas las cosas. Y que todas las miserias. Que todas las miserias. Dios va a las miserias, Dios va a los corazones rotos. Jesús atraviesa distintas en las partes de la sociedad, atraviesa las enfermedades, atraviesa las categorías de personas, los marginados. Y nosotros... Dios no tiene asco. No tiene asco de nuestra humanidad, es maravilloso. Por eso la primera lectura habla de eso justamente, que la misericordia no las podemos, en nuestra cabeza no se puede entrar tal misericordia, porque Él juzga de una manera distinta a nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender día a día a transformar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad a la de Él, para poder abrir también nuestra libertad, pero no como un libertinaje, sino la libertad de los hijos de Dios, que se gozan y viven la vida, transcurre su vida bajo la mirada de Dios Padre, bajo la voluntad de Dios Padre y con las enseñanzas que nos dejó Jesús. Que todo es un compendio de amor y de libertad.
la libertad que Jesús tenía la podemos tener todos, de a poquito, todo requiere aceptación, un montón de cosas, pero bueno, estamos llamados a eso. De a poquito. Y yo le comenté al padre Cristian, cuando conocí a Jesús tenía 22 años, hoy tengo 58, y seguimos de a poquito. De a poquito. Jesús sigue transformando nuestras vidas. Sí. Y ahora vamos a dejar a Sandrita Gelos que cierre este tercer bloque con un temita musical y todas las propagandas de la radio. ¿Cuál? Y vamos a darle cierre en este cuarto bloque que se viene, poniendo todo esto en oración, para que todos, desde nuestra libertad, como decía Lilian, lleguemos a la misericordia del Padre. Que es la mayor libertad. Y de toda esta gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Él que se hizo carne y se hizo en todo, menos en el pecado, igual a nosotros. No se vayan, que hay más. Reciban el Espíritu Santo. Ya volvemos. Muy bien, y aquí estamos de regreso en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el cuarto bloque, el más cortito, el del estribo. Ahora sí, volvimos al más corto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderos hijos. Hijos que, como niños, porque Dios dice, Jesús dice que si no somos niños no vamos a entrar en el reino de los cielos. Nosotros buscamos el reino de los cielos, pero nos cuesta, todos los días nos cuesta, los miedos, las heridas, las faltas de justificación que tiene esta sociedad de marginar, de limitar, un montón de cosas que nos hacen como cuadritos la cabeza. Y Dios nos pide que tengamos la libertad de mirar arriba en el cielo y mirar su amor y su misericordia. Por eso te pedimos de nuevo, Espíritu Santo, pero ya dirigidos puntualmente, danos la libertad de los hijos de Dios, danos la transformación que necesitamos para poder hacer esa voluntad divina que tiene Dios para cada uno de nosotros, en el sufrimiento, en las alegrías, en las tristezas, en las luchas, en el momento que nos agarre, que tengamos realmente esa libertad de los hijos de Dios. Queridos hermanos, les pedimos que extiendan sus manos en estos momentos, acompañando a todo nuestro ser, para poder recibir a manos llenas toda la gracia y toda la misericordia de Dios que necesitamos para nuestras vidas. Que el Señor venga a derramarse en nuestro pasado, en nuestro presente y en lo que vendrá, en lo cual, en todo lo que esperamos. Ven Espíritu Santo, ven Padre eterno a derramar tu gracia, tu misericordia, Señor. Ven Padre eterno, ven Espíritu Santo, tú que eres fortaleza, amor, unidad, templanza, mansedumbre. Ven Espíritu Santo, porque te necesitamos, este mundo te necesita. Tiene frío, tiene miedo, tiene dudas, se asusta, pero vos estás por encima de todo y sabes conducirnos. Por eso ayúdanos a todos, a cada hermano, a cada hermana que está padeciendo alguna decisión, alguna enfermedad, alguna prueba, o está en un estado de alegría en este tiempo, porque se supera gracias a la voluntad tuya, a tu amor, a tu presencia divina. Por eso, ven Espíritu Santo, solidifica nuestro corazón en el tuyo, en el amor. Ven Jesús a sanar nuestras vidas. Ven que necesitamos, vos que sos el santo médico,
viniste por cada uno de nosotros. Viniste a nuestro encuentro, viniste a rescatarnos de las garras del maligno, viniste a rescatarnos del pecado, a regalarnos vida en abundancia. Abre nuestros ojos para que podamos ver los bienes espirituales más que los materiales, donde tu amor prevalezca por encima de nuestras decisiones, donde nuestra justicia sea pequeña y tu justicia, tu amor, sea en el tiempo necesario, en el final de cuando tú hagas la justicia. Tu justicia es divina y es misericordiosa. Nuestra justicia es limitada, Señor. Por eso ven, danos un corazón grande, corazón de carne, corazón como el tuyo, misericordioso. Semejante al tuyo, Señor, lleno de amor, que podamos desarrollarnos en eso, en el amor que procede del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, en ese amor del Espíritu Santo. Trinidad Santa, te pedimos que nos rodees en esta tarde, en este día, y que te derrames en amor sobre nosotros. Amén. Inmaculado Corazón de María, también guardanos en tu corazón, para que caminemos firmes, seguros, en iglesia, todos juntos, como donde nos llamó el Señor, ahí estemos juntos, unidos y bajo tus oraciones, Madre. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea, Señor, por esta posibilidad que nos brindás, de poder comunicarnos, primero con vos y entre nosotros, porque bien nos aclaraba el Padre Cristian, Dios nos llamó en comunidad, no estamos solos, caminamos juntos, juntos como hermanos, miembros de esta iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos vamos hacia ti, Señor. Y no se puede quedar ninguno atrás. Nos salvamos todos juntos. Bueno, Dios los bendiga y los guarde en este tiempo. Si Dios quiere, nos encontraremos el próximo programa. En 7 días. En 7 días. Los abrazo muy grande, un abrazo grandote de María para todos ustedes y para que todos podamos caminar juntitos. Queridos hermanos, hasta aquí hemos compartido. Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y nos reencontramos deseándoles todas las bendiciones del cielo para sus vidas. Bendiciones, abrazo. Dios los bendiga. Chau. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Madre Teresa. Si te gustó Reciban el Espíritu Santo, no te olvides de darnos un like, suscribirte a nuestro canal y hacer un clic en la campanita para recibir todas las novedades. Gracias.